Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Gracias por la invitación nuevamente para estar juntos y compartir la palabra en este domingo. Vamos a continuar con la serie que están viendo en el libro de Efesios. Hoy solamente hay 4 versículos que vamos a cubrir, pero tiene un tema que se relaciona de una forma muy íntima con nuestra experiencia cada día. Es ese tema, el Espíritu Santo. El punto en el bosquejo y en el seguimiento que le estamos dando, estamos bajo el título o el punto principal, la práctica del creyente, capítulos 4 al 6, que es hasta el final de este libro. Y en cuanto a ese tema, la práctica del creyente, lo que vamos a ver ahora es en relación, esa práctica en relación al Espíritu Santo. Ahora, uno puede preguntar, cuando escucha esto, si, pero ya vimos, o ya escuchamos seguramente hablar del Espíritu Santo en Efesios. Seguramente, algunos se acuerdan, en el capítulo 1 tenemos la mención del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación en Cristo. Ya escuchamos hablar del Espíritu Santo y hemos visto, se ha visto ese tema, pero acá, en el pasaje de hoy, de esta mañana, vamos a hacer, o vamos a enfocarnos específicamente en relación a la práctica del cristiano. La mención del Espíritu Santo por parte del apóstol en Efesios, acá en este mismo libro, en el capítulo 1 y en las otras menciones que hay, es en relación a la posición del cristiano. Es decir, la obra que Cristo hizo a nuestro favor, o que Dios hizo a nuestro favor en cuanto a la salvación, donde participa el Espíritu Santo, y eso tiene que ver no con la experiencia nuestra tanto, porque uno cuando conoció a Cristo como Salvador, ni nos enteramos de todo lo que hizo el Espíritu Santo en ese mismo momento, que nos selló, fuimos sellados con el Espíritu Santo, o fuimos bautizados en Cristo, lo que algunos llaman muchas veces el bautismo del Espíritu, que por varios ha sido mal utilizado o distorsionado. Somos insertados en la familia de Dios, o sea, hay una cantidad de, abro comillas, transacciones espirituales que suceden cuando uno se convierte a Cristo, que nosotros ni nos enteramos y ni sentimos prácticamente. Pero con el correr del tiempo sucede esto, que empezamos a tener contacto con la práctica del cristianismo, con nuestra vida cristiana, y ahí sí empezamos a sentir, ahí sí empezamos a experimentar, ¿bien? Y empezamos a tener contacto con esas verdades que eran posicionales, quizás desconocidas por muchos de nosotros, con el tiempo, a medida que vamos creciendo, de eso se trata la madurez espiritual, vamos adquiriendo conocimiento y eso nos lleva a la experiencia, a experimentar la comunión con Dios y el resultado de lo que es obedecer a Dios. Entonces, el Espíritu Santo en relación a nuestra práctica, o la práctica cristiana en relación al Espíritu Santo. Ese es el tema del capítulo 5, versículos 18 al 21. Lo leemos brevemente, es cortito. Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hablando, o sea, ¿cómo es esa llenura? ¿Cómo es ser lleno del Espíritu Santo? Fíjense los verbos, todos todos gerundios. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y culmina con una declaración diciendo que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. No es menor esa aclaración, después la vamos a cubrir más adelante.
Ahora, utiliza una ilustración para introducir este tema y creo que cumple su propósito, el de captar la atención, porque cuando Pablo pone que no se emborrachen, porque no es ni más ni menos que eso, habla de la ebriedad, ahí dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, y dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que utiliza este recurso para hablar de un contraste. Es obvio que la Biblia habla del el abuso del alcohol o de la embriaguez con respecto al cristiano. Hay principios, muchos principios, eh, que no impiden y no prohíben tomar alcohol, pero siempre encontramos una luz amarilla cuando la Biblia habla del alcohol y del vino, ¿cierto? Por todos lados. Siempre encontramos un semáforo en amarillo tirando a rojo, que nos dice, mirá, si no lo vas a poder controlar, si eso te va a dominar, mejor déjalo. Por eso creo que la decisión más saludable, como muchos practican, es ser abstemio, ¿viste? Algunos practican eso. Sin embargo, bueno, la Biblia te da principios, no te prohíbe. Pero hay un conjunto de principios, un entretejido muy grande de principios que nos marcan cómo debemos conducir con ese tema, bueno, y con muchos otros. Pero bueno, con el tema del vino es muy particular y muy específico. Esta metáfora comparativa que Pablo utiliza quiere contrastar. El tema es el Espíritu Santo y su control sobre nuestra vida. Cómo ser llenos. Entonces él pone el foco y dice, bueno, ¿ven lo que pasa con una persona que se deja dominar por el vino, que está bajo los efectos del alcohol? No sé si vos lo has visto. O si te ha pasado. Pero uno no tiene el control de lo que hace. Y utiliza esta metáfora para demostrar que como el vino posee y domina al que lo consume sin control, así el Espíritu Santo posee y controla la vida de los que lo permiten llenar. Con la diferencia que el control del Espíritu Santo y esa llenura es virtuosa. ¿Bien? La otra no, la otra es viciosa. Y bastante. No creo que deba tomarse esta ilustración como una licencia para decir, bueno, no hay que embriagarse con el alcohol, hay que embriagarse con el espíritu. No es eso lo que está queriendo decir, sino que es una intoxicación espiritual, ¿viste? No va, no corresponde. Tira mucho de los pelos este texto y otros pasajes bíblicos del Espíritu Santo. No es el único lugar donde habla de ser lleno del Espíritu Santo, en la Biblia. ¿Entendés? Entonces, no habla de que nos da una licencia para embriagarnos en el espíritu a tal grado que uno pierda el control y esté fuera de sí y se lo atribuyamos al Espíritu Santo. Mirá cómo me comporto así de una forma que asusto a las personas, ¿viste? ¿Qué les pasa a esto? Es más, van a tener una tendencia a pensar que estás borracho y nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, de ninguna manera la presencia del Espíritu Santo causa una pérdida de la templanza en la vida de un creyente, de nadie que conoce a Cristo como Salvador. Una de las señales o evidencia o resultado que tenemos al Espíritu Santo, o sea, el fruto del Espíritu Santo, que no es el tema de hoy, pero lo vamos a tocar así por arriba, el fruto, uno de esa lista, de esos rasgos del resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, es templanza. ¿Recuerdan? Bueno, eso es dominio propio. No es andar saltando, gritando, haciendo la vertical y comportándome como un ebrio. Bien, eso por ese lado vamos. Y de ninguna manera ser lleno del Espíritu Santo me va a guiar a la disolución, porque dicen, cuando ustedes se embriagan un vino, en lo cual hay, ¿qué cosa? Disolución. Y es muy contundente y muy específico el concepto ahí, que es una vida disoluta, algo que no es, todo lo contrario a solidez, ¿sí? Todo lo contrario a madurez. El Espíritu Santo trae templanza, dominio propio, armonía y paz. Yo no me embriago
con el Espíritu Santo. Soy lleno, qué distinto. Por eso usan contraste. No es una comparación necesariamente. Entonces, con esto de la llenura, ¿qué es ser lleno? Porque, bueno, entonces tenemos que pedir que el Señor nos llene. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname. Hay que orar y pedir y ser llenos. ¿Cuál es el comportamiento que yo debo tener como creyente para ser lleno del Espíritu? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, algunas de esas preguntas vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando con el texto. Pero no me quiero salir de este texto, porque si no vamos a una clase del Espíritu Santo, ¿viste? No es una clase, estamos meditando sobre lo que dice Efesios. O sea, no somos, entendamos lo que es llenura, no somos nosotros, o sea, no está aislado el concepto de llenura en cuanto a la labor del Espíritu Santo con nuestras vidas. Si querés, repasamos un poquito y hacemos lo dividimos en columnas. En la columna 1 encontramos morada del Espíritu Santo, que es lo que ocurre el día que somos salvos, de ahí para siempre, o por la eternidad. Es la salvación, es la garantía de que estamos en Cristo. Es una verdad posicional. Morada. Después viene llenura, en la columna del medio, si querés. Eso tiene que ver no tanto con mi salvación, sino con la santificación. Ya ahí tenemos una pista de por dónde viene la mano con el tema de ser lleno del Espíritu Santo. Es parte de la obra de santificación que Dios hace en nuestra vida, a medida que crecemos espiritualmente. Y la tercera columna, que a veces es el patito feo del Espíritu Santo, que van en fila ahí, y agarrada así de atrás, saltando, que se va cayendo del camino, es los dones del Espíritu Santo. ¿Se entendió? Morada, llenura y dones. Entonces hay personas que les gustan más los dones, y sobre todo lo de manifestación, y no te hablan de llenura, porque eso habla de santificación. Y después están los otros que se enfocan solamente en el carácter cristiano, en la madurez, que sería la llenura espiritual, y los dones, ya vengo, te dicen. O es más complejo. Y es todo está entrelazado, es el mismo Espíritu Santo, o sea, no es que tiene preferidos. Yo prefiero la morada, todo mal con la llenura y los dones. O yo prefiero los dones. No, eso son clasificaciones nuestras. El Espíritu Santo obra de manera universal o integral en nuestra vida y va a producir todo esto. Ahora, cuando hablamos de morada, hablamos de salvación, cuando hablamos de llenura, hablamos de santificación, cuando hablamos de dones espirituales, hablamos de servicio. La morada es el bautismo del Espíritu, cuando Él entra en nuestra vida para revelarnos las verdades de Dios, nos coloca en el cuerpo de Cristo de una vez y para siempre. La llenura es el andar cristiano y los dones habla del ministerio. Si no, podemos agregarle algunas características. Morada es la posición, llenura es la práctica y los dones son las capacidades sobrenaturales que se nos otorgaron desde el momento que creímos. O sea, y para siempre. El tema, si las ejercemos o no, si maduramos o no para que esas capacidades salgan a la luz, porque solamente lo hacen en el contexto del servicio en la iglesia local o en la obra de Dios y para edificación de los demás. Si son para ensalzarme yo, son dones nomás. Espirituales no creo, porque es carnal. Cuando lo hago para mí, es para Dios. Morada habla de identidad en Cristo, de lo que yo soy en Cristo, sí o sí. Llenura habla de madurez cristiana. Dones habla de ministrar. Cuando hablamos de morada, hablamos de mi conversión o nuestra conversión. Cuando hablamos de llenura, hablamos del carácter cristiano. Mi carácter, lo que yo soy en Cristo, como voy manifestándome en la vida cristiana. Y los dones es el compromiso. ¿Qué grado de compromiso tengo yo para ser un canal de servicio hacia los demás, según he sido dotado por el Espíritu Santo? Entonces, habiendo más o menos aclarado eso, o repasado esas verdades, nos vamos a quedar acá y dejar los pies en el plato de la llenura y ser llenos del Espíritu Santo. No somos nosotros, recién decía hay que pedir, Señor, lléname. Bueno, queda lindo, queda poético, se puede hacer. ¿Sí? Yo no me espanto si alguien quiere decir eso. Pero entendamos una cosa, porque es verdad que hay momentos de nuestra vida que nos sentimos vacíos, que nuestra fe se enfría
que estamos desanimados, estamos enojados a veces contra Dios, hay amargura, y la poca conciencia espiritual que nos queda es casi un gemido de socorro al Señor, pidiendo que te llene de vuelta de ese gozo de la salvación, de esa fuerza, de ese entusiasmo. Pero si vamos a la letra chica, a la parte técnica y doctrinal, por eso no te censuro si sentís eso, porque más de uno se nos escapó, o nuestro pie nos hemos deslizado un momento de nuestra vida y hemos pasado por momentos el valle oscuro, ¿bien? Donde no vemos que Dios esté obrando y nuestro espíritu, el Espíritu Santo está contristado, apagado, pero ser llenos, o sea, no es que somos nosotros los que nos llenamos del Espíritu Santo, sino que nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, ¿sí? No somos un tupper donde se pone Espíritu Santo y después se dice, ya está, me llené, no. Somos una personalidad, una persona que es respetada por el Espíritu Santo, que es otra persona también, pero es el Espíritu Santo que nos llena a nosotros cuando nosotros nos dejamos llenar. No está en nosotros tomar poco o mucho del Espíritu Santo, no está en nosotros. Yo voy a tomar todo el Espíritu, me voy a apropiar de o algo así, no. Sino que en permitir que el Espíritu Santo tome poco o mucho de nosotros. Es así. O sea, la pelota, Dios tira la pelota en el campo nuestro. Bueno, ¿qué quieres hacer? Ahí tenemos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ¿viste lo que pasa con el vino? Bueno, todo lo contrario a eso, pero con el mismo concepto. Dejarte influir, dejarte controlar por el Espíritu Santo. Ese es el concepto de llenura. Habla de control. La palabra clave es esa, es la idea de controlar una embarcación, por ejemplo, de orientar la vela para que la embarcación vaya en determinada dirección. Y ahí empezamos a entender y a definir un poco esto de ser lleno del Espíritu Santo. Es la influencia que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en toda nuestra vida, a través de su acción y su trabajo y su obra, su obrar, que es un obrar muy frondoso, muy abundante, tiene muchas obras el Espíritu Santo. Nosotros le permitimos obrar y van a pasar cosas en nuestra vida, y van a pasar cosas que son sobrenaturales. No van a pasar cosas naturales, porque es su espíritu. Entonces es espiritual. Y van a pasar cosas santas relacionadas a nuestra santificación, porque es Espíritu Santo. Entonces, no te preocupes tanto con qué talento tenés vos, cuál es tu tradición, cuál es el trasfondo de tu familia, cuáles son tus limitaciones. Porque cuando vos dejas que Él influya a tu vida y controle tu ser, sin anular tu personalidad, van a pasar cosas que son milagrosas, van a pasar cosas poderosas, vas a impactar tu ambiente y vas a experimentar el poder de Dios y la transformación de tu vida. Todo eso pasa. Eso es ser lleno. Está en modo imperativo, dice sed llenos, si vamos a la Reina Valera, ¿sí? Es un deber. O sea, coloca la responsabilidad. Nos pide que nosotros demos pasos en esa dirección. Como dije antes, nosotros no podemos llenarnos, agarrar, bueno, Dios me manda que me llene, entonces agarro y me lleno. Está hablando de responsabilidad. Haced todo lo que esté a tu alcance para permitir que el Espíritu Santo tenga libertad de actuar en tu vida. Eso está diciendo. ¿Bien? Ser llenos es una experiencia, no como la morada. La morada pasa en el momento de convertirme y quizás yo no sentí nada, o muy poco, y ni sabía que el Espíritu Santo estaba a morar en mi vida para siempre. Pero ser llenos es algo experimental, es algo práctico. Vos sentís cosas, vos ves, y notás el obrar de Dios. Es una experiencia repetible. A veces puedo ser lleno, después enfriarme en la fe, no hay confesión de pecado en mi vida, hay cuestiones sin resolver, el Espíritu Santo se apaga o se contrista, como también dicen otros pasajes bíblicos. Entonces
soy inmaduro espiritualmente, me quedo medio a mitad de camino, hay zonas grises ahí, entre comillas, y entonces volver al camino de ser lleno, ser controlado, ser influido por el Espíritu Santo, ser orientado, guiado espiritualmente, es algo que se repite. La idea es que se repita la menor cantidad de veces posible, pero somos débiles, obviamente. Entonces, debemos ser controlados por el Espíritu Santo, todo lo opuesto al vino y sus efectos. La idea del control del Espíritu Santo, si queremos añadir algunas cosas más que tengo por acá, antes de pasar al versículo 19, 20 y 21, que nos da el foco práctico donde Pablo apunta y que introduce lo que sigue. Pero algunos conceptos más. Debo ceder, dejar que el Espíritu Santo me llene es equivalente a ceder a que Él gobierne mi vida. Es ceder a su gobierno. Eso es lo que es. Yo me someto. No es correcto, bueno, tampoco nos podemos ir al extremo de pensar que el Espíritu Santo, bueno, agarra un control remoto y controla a una persona sin que ésta sepa lo que pasa. No es perder el control de mí mismo. Si, bueno, ya no respondo de mis actos, es el Espíritu Santo. Quizás medio extremista eso. El creyente maduro es aquel que está lleno del Espíritu Santo y empiezan a manifestarse en él el resultado de estar lleno, que es el fruto. ¿Sí? Es el fruto. Y hay virtudes que empiezan a desarrollarse en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lleva a cabo la santificación cuando empiezo a llenarme. Ni bien yo soy lleno y estoy creciendo espiritualmente, entonces sigue el proceso de santificación práctica de mi vida, todos los días. Empieza a haber un proceso de santificación. Sobre la base de la obra de Cristo. Crezco espiritualmente. El Espíritu Santo tiene una obra prominente y es relevante en la santificación. Es el agente principal, digamos. Hay otros medios, por supuesto, y está la Trinidad involucrada, como está mencionado el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo en los tres versículos que leímos. Está ahí. Pero la palabra clave acá es madurez también. Madurez, carácter cristiano. Una persona llena del Espíritu Santo es sinónimo de una persona espiritualmente madura o que espiritualmente está madurando. ¿Sí? Que no está en el mismo casillero espiritual que hace 10 años de cuando conocí a Cristo. Hay un avance, hay un progreso visible, hay evidencia de desarrollo espiritual. Es el Espíritu Santo. Si una persona creció espiritualmente, es porque el Espíritu Santo obró en su vida. Nosotros no tenemos los medios naturales para hacer eso. La madurez cristiana es lo que produce el Espíritu Santo, o es el crecimiento que el Espíritu Santo produce durante un periodo de tiempo en la creyente. El factor tiempo tiene que ver con la madurez, pero no es excluyente. Porque si yo conozco a Cristo como Salvador en agosto de 2009 y no hago nada espiritual por mi vida, no utilizo ninguno de los medios disponibles para crecer espiritualmente, uno de los vehículos más importantes que es la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu, según Efesios capítulo 6, ya van a llegar ahí. Todo bien con la espada, pero bueno, está ahí guardadita. Entonces, no hay contacto bíblico con la Biblia, no hay crecimiento. Es sinónimo de que no hay crecimiento espiritual. Entonces, hay tiempo de creyente, pero no hay madurez, porque faltó la pieza fundamental, que es tiempo más llenura del Espíritu, tiempo más control del Espíritu, etc. ¿Se entiende? Así que no es solamente el tiempo, la velocidad de nuestro crecimiento espiritual se acelera cuando yo no retengo nada para mí y lo cedo ante el control del Espíritu Santo. Todos aquellos temas que me son difíciles o que son obstáculos en mi vida cristiana, por más complicados que sean o limitantes, si yo no los cedo al control del Espíritu Santo, o sea, no los traigo a la luz, no los someto bajo el control de Dios, va a impedir que yo crezca espiritualmente, por lo menos en el tiempo y forma o en la velocidad. Va a ser un lastre que voy a estar arrastrando ahí.
Pues yo tengo que cooperar, tengo que ser lleno, tengo que responsabilizarme. Una cosa más que quería mencionar, para que nos quede bien claro lo de la madurez espiritual, para que nos quede claro el carácter cristiano. ¿Qué es eso el carácter cristiano? De crecer espiritualmente, de la madurez cristiana. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de espiritualidad. ¿Viste? Cuando uno dice, esta persona es espiritual. No es espiritual, no estamos hablando que está dentro, que está esterilizada dentro, ¿viste? Como esa séptica, ¿viste? Mirá, no tiene contacto con el mundo, sí. Totalmente, eso se presta a la confusión, no es eso de lo que está hablando la espiritualidad. La espiritualidad es madurez cristiana, es crecimiento espiritual. La espiritualidad, si la espiritualidad entonces es ser lleno del Espíritu, implica el control del Espíritu, como leímos en el versículo 18, y el Espíritu Santo, según la declaración de Jesús en Juan 16, 14, Juan, hago un paréntesis, Juan, el evangelista Juan, dice cosas decisivas sobre la obra del Espíritu Santo, antes de que se desarrolle en el tiempo y dispensacionalmente su morada y su presencia y todo su obrar. Ya lo dice, lo registra por palabra de Jesús, por boca de Jesús. Y Juan 16, 14 dice que el Espíritu Santo, Jesús dijo, Él, hablando del Espíritu, Él me glorificará. No sé si se recuerdan. En Juan 16, 14. Jesús dijo, una de las labores que iba a tener el Espíritu Santo respecto de la práctica y de sobrar a nuestra vida es, Él me glorificará. No olvidemos eso, prestemos atención. Eso significa una cosa, ineludiblemente, que la persona espiritual manifestará a Cristo en su carácter y sus acciones. ¿Listo? Y el resultado de eso va a ser gloria para Dios. Cristo va a ser magnificado. Si está pasando eso, yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Si las personas alrededor son impactadas con Cristo, con el mensaje de Cristo, son guiadas hacia Cristo, o sea, el Espíritu Santo está trabajando a sus anchas, porque está usándome a mí como un instrumento para glorificar a Cristo, porque Jesús dijo, Él me glorificará. Entonces vos decís, yo quiero glorificar a Cristo, bueno, no es solamente cantarle gloria, gloria, es cantarle gloria, si querés, y después ser lleno del Espíritu Santo, porque es una forma fehaciente y concreta a través de la cual Cristo se va a hacer patente, como dice Filipenses. Se va a magnificar, va a ser una lupa que muestra la verdadera persona de Cristo. Entonces, saliendo un poco de este punto y terminando, resumo algunas cositas. La evidencia que el Espíritu Santo controla nuestra vida no se encuentra en sus manifestaciones, sino en la presencia y en la presentación que hacemos de Cristo. ¿Sí? Si queremos evaluar el grado de madurez, el grado de espiritualidad o de llenura nuestra como cristianos, no midamos tanto las manifestaciones del Espíritu, los dones, como dije antes, que hay que estudiarlos y que no deben ser el patito feo, porque generalmente ni sabemos cuáles son. Pero no se trata tanto de la manifestación, sino que Cristo fue presentado, su presencia se manifestó, fue glorificado. Entonces ese fue el Espíritu Santo. No fui yo. Está garantizado que yo no fui. Entonces si vos ves que en tu vida pasa eso, es porque está el Espíritu Santo. Ahora, cuando se glorifica a la persona, o a una institución, o a cualquier cosa que no sea Cristo, hay un problema con el Espíritu. Porque el Espíritu no tiene otra agenda. La agenda del Espíritu es glorificar a Cristo. Y una de las formas de glorificar a Cristo es, como resultado de mis acciones y mi carácter, y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una transformación de adentro para afuera, que empieza a ser el Espíritu con nuestra persona. ¿Sí? Es decir, que el fin de la santificación es
que seamos conformados a la imagen de Cristo. Pero eso no, es algo que se culmina en el ámbito celestial, en la presencia de Dios. Pero se lleva a cabo acá, desde el punto de vista terrenal también, en este espacio temporal. ¿Eh? Es decir, ¿qué es volverme cada vez más semejante a Cristo? Porque suena muy abstracto. No sé si alguna vez, yo he escuchado eso por todos lados, hay música relacionada a eso. Quiero ser más como tú, transfórmame y cuántas cosas más. Bueno, eso todo es lícito, es correcto bíblicamente, pedir que Dios nos transforme, nos cambie, pero eso es llenura. El Señor nos cambia, nos transforma a través de su control y a medida que yo dejo que influya en mi vida. Si yo estoy todo el día desbloqueando mi celular 200 veces por día, como lo hace el adulto promedio en Argentina, ¿sí? O más, desbloqueando nomás. Imagínate, si hay aplicaciones, hermano, y no soy anticelular y todas esas cosas, yo tengo tablet, todo, ¿sí? Pero me tengo que controlar. Es más, me gusta discutir eso es peor todavía, eso es carnal. Discutir por Facebook, todas esas cosas. Y Twitter, complicado. Eso no es el espíritu. Definitivamente, es el pajarito. No es la paloma esa. Y yo estoy 6, 7 horas por día, casi un horario laboral, en la pavada, mirando bloopers. Vos decís, qué amargo que sos, no podés. Sí, me gusta mirar los bloopers, guarda. O enojándome o indignándome por aberraciones que suceden. Y mirá lo que hizo, lo que este no dijo, lo que este sí dijo, bla, bla, bla. Y después, para relajarme, miro una serie, entonces uno está con una pantalla digital enfrente varias horas del día. Fantástico. Hagamos como queramos. Ahora, eso influye en nuestra vida, sí o sí. Y yo no digo, ¿qué? ¿Significa que tengo que estar 6 horas con la Biblia? Definitivamente no. Pero si queremos tener influencia del Espíritu Santo, démosle tiempo. No hace magia. Nos ministra, eso sí. Pero magia no. Hay que darle tiempo. Y un tiempo que compita con el otro. Porque si después el otro le gana por afano, 6 a 0 todos los días, entonces no va a resultar de eso un creyente espiritual. Va a estar un creyente atribulado, confundido, angustiado, enojado, irritable, etc. Una mezcla. Esto de volvernos de la imagen de Cristo y ser transformados tiene que ver con una sola cosa. Y es algo muy concreto lo que le voy a decir. A medida que el Espíritu Santo nos llena, obra nuestro carácter, vemos el fruto del Espíritu Santo, ¿qué hace? Va formando el perfil moral de Jesús en nosotros. Así como lo escuchaste. ¿Sí? Lo que el Espíritu Santo hace es, este es Marco, mirad, Marco es una persona irritable y que habla demasiado pronto, ponele. Ahí eso marca lo que sí. Y después puede haber otras cosas más. Mira, no saluda cuando está en la calle. Como dice todo el mundo, ¿verdad? Hasta mis compañeros inconversos me dicen eso. Vos no saludás. Yo, bueno, qué sé yo. Se ofende todo el mundo conmigo. Hay un montón de defectos y cosas que impiden que se vea el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Lo saca. Saca eso. Saca esto. Saca esto. Y pone. Cuando pone, ¿qué va a poner? ¿Un Marcos mejorado? No. Pone el carácter de Cristo. En esta cosa, así es increíble. Por eso hablamos de transformación sobrenatural, porque empezamos a dar destello de lo que es la persona de Cristo. Y eso impacta. Eso impacta. Y eso trae gloria a Cristo. Entonces, va reproduciendo en nuestra vida, a medida que lo dejamos, si vos lo dejás, lo va a hacer el carácter de Cristo. Así como se escucha. Imagínate el alcance que puede tener tu mensaje del Evangelio, tu vida, el impacto, la influencia en la vida de otras personas, del cuerpo de Cristo y afuera, con una vida transformada de esa talla. Y ese carácter se va haciendo hábito, se generan convicciones, y yo cambio mi vida, y ya no vuelvo más atrás a algunas cosas, que no dejan de ser tropiezo quizá, o estar ahí vigente, que puedo volver a caer, por supuesto. Pero se reducen las posibilidades de forma dramática cuando yo estoy bajo el control del Espíritu Santo, porque no me lleva por un camino donde yo ando flirteando con la tentación o la carne o el mundo, sino en dirección a Jesús. Voy en otra dirección. Y tu mente empieza a experimentar una transformación. Lo que vos pensás todo el día es otra cosa.
quizás estás en medio de un lío, ¿viste? O hay humedad, te morís de calor. ¿Y cuándo se va esto? Y todo tu ambiente y tu contexto es complicado. Y vos estás con tu mente en el cielo. No volando, estás con los pies en la tierra. Pero tu perspectiva es diferente. Cambia la perspectiva. Cambia el punto de vista. Es una renovación. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice, renovaos, la transformación del entendimiento. Eso es el Espíritu Santo. Déjenme, tengo un libro acá que se llama Madurez Espiritual y es de Oswald Sanders. Me encanta ese autor. ¿Sí? Es un actor, es legendario, ya un neozelandés. Tiene varios libros, son muy buenos. No son ultra divertidos, ¿listo? Hay que ponerle ganas, pero son muy profundos. Fíjense algunas cosas que él dice del Espíritu Santo. Dice, la propaganda, la organización y el brillo no son sustitutos del Espíritu Santo. Nuevas técnicas y métodos mejores han encontrado su lugar, son válidos, pero no eximen a la Iglesia de la necesidad de la dinámica del Espíritu Santo. Veremos éxito en nuestro trabajo espiritual o misionero solo cuando Él haya preparado el camino para que partamos. Es decir, ¿vieron el coro ese que decía, no es con ejército ni es con espada, es con tu Santo Espíritu? Eso está hablando. Vos podés tener la mejor organización, romperte el lomo, hacer reuniones, voy a triplicar la membresía y vamos a tener ofrendas en euros y en Bitcoin, ¿sí? En pesos, no. Y podés tener todo eso a full y no tenés una obra pujante porque el Espíritu Santo no está ahí. Y hay otra frase más. Dice, la tarea de la iglesia es sobrenatural. Y todo recurso de hombres y medios y de habilidad y dinámica son a lo sumo solo humanos. Si la tarea fuera solo la de crear una organización visible, podrían ser adecuados. Pero la iglesia es infinitamente mucho más que una organización visible. Es un organismo sobrenatural que puede ser nutrido y mantenido solo por medios espirituales. El gran peligro que enfrenta la iglesia hoy, y esto debe ser de hace 50 años, más o menos, el gran peligro que enfrenta la iglesia hoy es que en medio de una cuidadosa planificación y una búsqueda de métodos mejorados, se olvide del factor sobrenatural, sin el cual su tarea nunca se lograría. Bueno, y hay muchas cosas más que dice, lo recomiendo, todo lo que ustedes vean en una librería, que diga Oswald Sanders, compren. No se van a arrepentir. Entonces el Espíritu Santo dice, rendite a mi influencia, eso está diciendo. Rendite a mi influencia. No tanto la influencia de otras cosas. Tu hobby, tu tiempo, lo que más te gusta hacer, eso dejarlo en su lugar. Que tenga su propia agenda, su lugar legítimo, pero la centralidad, si yo quiero tener una vida cristocéntrica, solo lo voy a lograr con el Espíritu Santo porque Él apunta a Cristo y lo reproduce en mi vida. O sea, insustituible. Pablo, en este pasaje que leímos hoy, entonces concluye que es esta condición espiritual de ser lleno resulta en estas acciones sumamente prácticas. 19 en adelante, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿viste? Imagínate, no sé si vos hablas con tu hermano, ¿viste? Hablando del Salmo 23, ¿no es cierto? No está diciendo eso necesariamente, ¿sí? Pero está hablando del vocabulario quizás, de que sepamos bendecir a las personas y tener charlas espirituales también de profundidad. Dice, hablando, cantando, alabando y dando siempre gracias. Yo conté 5 verbos ahí, todos al mismo tiempo. Dice, bueno, una evidencia práctica, como dice, pero son muchas cosas, Marcos. Se me fue medio lejos el Espíritu Santo, ¿viste? Con lo que leímos. Bueno, acá yo te lo acerco de vuelta, si querés quedarte solamente con esto. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Es hablando entre vosotros, que entendamos una cosa. El Espíritu Santo
obra en la vida de mi hermano y yo estoy entre personas. Es decir, la comunión unos con otros es importante. Congregarme, tener un vínculo en el cuerpo, ser miembro, estar involucrado. Voy a tener gente con la cual hablar y el Espíritu Santo utiliza eso también, para que hablemos de temas espirituales. Dice himnos y cánticos espirituales, temas que tienen que ver, que nos incitan a la alabanza, que nos incentivan a la gratitud a Dios. En lo que yo hablo y en lo que yo canto y alabo. Qué interesante que a la hora de hablar de la llenura del Espíritu Santo, una de las primeras veces que el apóstol Pablo lo hace, habla de cantar y alabar al Señor. ¿No? O sea, no es la parte de, bueno, vamos a hacer una alabanza y después ahora pasamos a la parte más importante que es la palabra de Dios. No necesariamente, es todo importante, tiene diferentes roles, obviamente, que la escritura lo tiene, pero la alabanza y cantar al Señor de corazón, como dice ahí, ¿no es cierto? Y justamente es donde obra el Espíritu Santo, en el corazón. Una persona controlada, influida por el Espíritu Santo, va a querer cantar, va a querer alabar al Señor y va a querer bajar un poco el volumen de los noticieros o de la radio, a los que nos gusta escuchar la radio, que somos otra generación ya directamente, y empezar a buscar programas en versión podcast que hay en Spotify o en otra, y escuchar un poco de Biblia, escuchar canciones cristianas, dale un respiro, dale oxígeno a ese espíritu que está ahí pidiendo a gritos, y che, dame un poco de bolilla, ¿no es cierto? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando, cantando, y después dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Ahí está hablando de una actitud de agradecimiento. Uno lo lee y dice, bueno, es muy básico eso. Por supuesto, empieza así. La obra del Espíritu Santo es, o sea, buscar tener un cimiento espiritual a partir del cual desarrollarme, crecer como creyente. Por lo menos empezar con estas cosas. ¿Qué estoy hablando con mis hermanos todo el día? De fútbol. O sea, a mí me encanta el fútbol. ¿Sí? Últimamente no tanto. Sobre todo las finales de la Supercopa y todas esas cosas. Pero ¿de qué hablo? ¿Cuál es mi agenda cuando yo hablo? ¿Cuáles son mis temas? ¿Por qué me conocen? ¿Viste? Hay gente que es conocida porque siempre saca el mismo tema. No sé. Cuando yo canto y alabo, ¿qué canciones son mis preferidas? Cualquier cosa que no tenga que ver con el cristianismo, y no estoy en contra de la música no cristiana, hay folclore, hay un montón de artistas por todos lados, y de la cultura, para mí hay cosas que son lícitas y no hay problema con eso, pero cuando yo a veces canto canciones que no son cristianas, uno ve, la persona le pone toda la garra. Cuando pasamos a la parte espiritual, son un flan, ¿viste? Entonces hay un problema ahí. El Espíritu Santo no está actuando porque Él nos da ese fervor, ese fuego sobrenatural, esa pasión que decimos siempre. Y hablamos de gratitud, siempre dar gracias a Dios. Ya habla un creyente que tiene una perspectiva diferente de la vida, de la sencillez, de contentamiento, y eso es parte de la madurez. Yo no voy a estar contento con lo que tengo ahora si no soy maduro. Voy a ver siempre que me falta, que pasa, que está todo mal, y aunque sea cierto que esté todo mal, pero cambia nuestra perspectiva. El Espíritu Santo está ahí y es nuestro auxiliador, nuestro capacitador, nuestro consuelo, nuestro orientador, un montón de cosas. Y nosotros a veces tenemos una vida pobre en cuanto a la experiencia con el Espíritu Santo, porque nos queremos diferenciar, no digo que esté del todo mal eso, pero nos queremos diferenciar de todas las corrientes carismáticas muchas veces, o pentecostales, que han distorsionado, obviamente, en muchos casos, el rol del Espíritu Santo, y hacen cosas casi circenses muchas veces. Entonces nosotros en el afán por distinguirnos de ellos nos hemos ido a una hoja cuadriculada del Espíritu Santo, ¿viste? Y lamentablemente no es así tampoco. Ahora yo no te voy a decir, vayamos por la ancha avenida del medio tampoco, no sé, es espiritual. El Espíritu Santo es libre y es soberano además. Él va a elegir cómo va a obrar en tu vida, en la mía, en la de fulano o fulana. Pero es libre y es sobrenatural
y es poderoso, y va a obrar y rompiendo todos los moldes. Y eso nadie lo va a poder frenar. A lo sumo me voy a quedar afuera, pero va a ir para adelante, porque es Dios, y es soberano. Entonces, la experiencia nuestra tiene que ser vibrante, y Él agarra, se sienta en nuestra personalidad, la transforma y la controla y la maneja. Y la persona ven de afuera, te ven a vos, ven tu personalidad, pero ven a alguien transformado, que cambió su agenda, cambió su corazón, cambió su meta, sus valores cambiaron. Ven virtud y quieren glorificar a Cristo. Se acercan al Evangelio. Y termino diciendo lo que dice el versículo 21, que uno dice, bueno, aparece medio colgado y dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Qué interesante, yo digo, qué acertado que es este hombre, el apóstol Pablo, ¿eh? Se nota que estaba siendo guiado por el Espíritu. El Espíritu quería, bueno, escribí esto sobre mí. Porque una de las evidencias de que yo estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mi vida es que me someto a la autoridad, que tengo una vida de obediencia, que yo no soy problemático a la hora de ceder en esa interdependencia que puede existir en una congregación, en una familia, en el ir y venir de la vida cotidiana. Una persona que es dócil, ¿eh? Es una persona espiritual. ¿Sí? Y es para destacar que dice esto acá, algo parecido dice en Filipenses 2:3, cuando habla de no buscar lo mío propio y otras cosas más, sino lo de los demás. Habla de esto en el versículo 21 porque va a dar pie para lo próximo, que es todo lo que son las relaciones intrafamiliares, laborales y demás. O sea, la llenura del Espíritu Santo va a tener un efecto y comienza a extenderse virtuosamente a todas tus relaciones, a toda tu familia, y produce esta sumisión recíproca que se puede dar. Es una sumisión sana, saludable, dentro de la comunidad cristiana. Y eso todo lo produce el Espíritu Santo. Nuestro desafío es, entonces, permitir que el Espíritu Santo influya en nuestra vida a través de la palabra de Dios, que es su espada, y con eso va profundo y penetra. Él es soberano, Él conoce tu corazón, Él es poderoso, puede transformar tu vida, puede cambiar tu carácter, puede cambiar tus valores, tus metas, y ponerte en la senda de la productividad para el Señor, en la senda del testimonio, en la senda del desarrollo de la fe, de la solidez y del fruto, de donde muchos van a poder comer también, y de ser influencia. Ese es el desafío, y esperemos que Dios pueda obrar así, de manera sobrenatural y poderosa en tu vida. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración, agradeciendo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por el desafío que tenemos de permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, cada día, cada minuto, cada hora, Señor. Permitir que el Espíritu Santo sea la influencia principal en nuestra vida, la norma, que revele la verdad tuya en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, que avive nuestra fe, que abra nuestros ojos, que nos despierte, que ponga fuego y pasión para glorificar a Cristo, con una vida en libertad, en la libertad del Espíritu, transformada, que pueda dar testimonio, que pueda servir del Señor y también descubrir sus dones, sus capacidades, a través de las cuales edificar el cuerpo y compartir el Evangelio, Señor. Esto te pido para nosotros, para mis hermanos, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.